Hoy día miércoles 23 de Adar, 5759, 10 de marzo del 99. Una de las maravillas más grandes y asombrosas que hay en nuestra vida judía es el concepto de la fiesta de Hag HaPesach. La fiesta de Hag HaPesach es una de las tres fiestas que están escritas en la Torah que debemos de festejar: Shalosh Ta'amim Bashaná, Yerae Kol Zehureja, 3 veces al año, Hag HaMatzot, Hag HaShavuot, Hag HaSukkot. Una fiesta obligatoria en el judaísmo. Es una fiesta quizá un poco menos alegre que la fiesta de Sukkot, una fiesta más limitante, una fiesta que cuesta trabajo festejarla. Hay gente que no saben, Pesaj, no salen de viaje, Pesaj no pueden hacer citas de negocios fuera de la casa, porque Pesaj es, como me dijo uno, para mí Pesaj es ayuno de 24 horas todos los días. Desde que va a trabajar hasta que viene a su casa, sabe que no puede probar nada en la calle. Sí está dejando la Pesaj. ¿Por qué digo que es algo asombroso? Lo más asombroso que tiene esta fiesta es el porcentaje de judíos en el mundo que la celebran. Esa es una de las cosas más asombrosas. Cosas que Yehudim, judíos muy, muy alejados del judaísmo, por H o por B, por X motivo. Sin embargo, como se puede decir, de las últimas cosas que quedan es Matzah en Pesach. Kippur y Lela Seder están casi en competencia, al menos en la asistencia de los templos. La noche de Pesach, la noche del Seder, al menos en nuestras comunidades, hay a veces más gente que la noche de Kippur en los templos, o igual. Es cierto, es una realidad. Y es algo muy asombroso, que uno dice, bueno, ¿qué le pasó a Pesach? ¿Qué hizo la fiesta de Pesach para tener ese privilegio de ser tan bien conservada en el pueblo de Israel? Claro que hay algunos que la respetan con más estrictez, más estrictos, otros menos, pero hay muy, muy poca gente que podamos decir que ignoran la fiesta de Hag HaPesach. Yo recuerdo en la yeshiva, donde estudié de soltero, enfrente, la yeshiva había comprado un terreno para construir un dormitorio, unos 20, 30 cuartos dormitorios, que no alcanzaba el lugar en los dormitorios donde estábamos. Y había un problema que uno de los vecinos, para variar, uno o dos vecinos se oponían a la construcción de un dormitorio de yeshiva internado, se construye al lado de su casa. Y los vecinos tienen fuerza con el municipio para oponerse a las obras de ampliación o de construcción. Allí en Israel anuncian en todos los periódicos, todo el que se oponga a esta licencia que vamos a dar tiene derecho. Como está pasando también aquí con nosotros, que tenemos parada la obra ya 2 meses por protesta de vecinos. Es una realidad. Aquí atrás hay una obra de ampliación. Entonces, mi maestro, el Rabbi Udá de Shlita, él trataba de ablandar un poco a los vecinos. Dentro de todo eran paisanos, pero 2 de ellos eran gilonim, muy gilonim, muy seculares. Eran de aquellos que el viernes a la noche, a propósito, a la hora de Kabbalat Shabbat de Boy Kalá, agarraban su carro y hacían sonar el escape en la hora que estamos diciendo Lejado Di. Así, alrede, nosotros no somos Shomer Shabbat, no nos interesa nada y alrede. Bueno, pero mi maestro Rab los trataba con dulzura, trataba de ablandarlos un poco. Una vez
fue a hablar con uno de ellos y le dijo, bueno, tú no eres religioso. ¿Qué interés tienes en vivir en una colonia religiosa? Esta es una colonia religiosa. ¿Por qué no vendes tu casa? Y no te vas a vivir a otras colonias que son mucho más baratos los departamentos. Es sabido. En las colonias religiosas los departamentos se cotizan un 30 o un 40% más. ¿Por qué? Porque el religioso quiere vivir únicamente en colonia religiosa. Que no circulen coches en Shabbat, que haya un ambiente de recato de las mujeres, acorde. Y el no religioso no le interesa dónde vivir. Puede vivir en cualquier parte de todo Israel. Entonces, por eso los departamentos en colonias ortodoxas, que tienen reglamentos religiosos, son más cotizados. ¿Por qué tú te quedas a vivir aquí? Vende tu departamento acá y con uno de acá compras dos allá. Entonces le contestó esta persona y le dijo, ¿qué cree, rabino? ¿Usted cree que yo nunca lo pensé? Yo nunca pensé vender mi departamento y comprarme dos departamentos en cualquier otra colonia de Jerusalén que no sea religiosa. Pero el Pesaj pasado tomé la decisión que de ninguna manera me muevo de aquí. ¿Por qué? Dice, en la mitad de Pesaj, en Jora Moed, llegó mi hijo y me dijo, papá, llévame a comprar falafel. Quiero comprar falafel. Y el papá le dijo, hijo, hoy es Pesaj. ¿Cómo falafel? ¿Saben qué es el falafel? Con el pan árabe, con pita. Dice, ¿cómo falafel es Pesaj? Y el hijo dice, ¿y qué hay si es Pesaj? Si nosotros no somos religiosos. Dice, ¿qué tiene que ver que no somos religiosos? Pero es Pesaj, le dice el papá al hijo. Dice, pero nosotros no somos religiosos, le contesta el hijo. El papá no sabía cómo explicarle que aunque no somos religiosos, Pesaj es Pesaj. ¿Sí? No sabía cómo explicárselo. Dice, en ese momento dijo el papá, si ya veo que mi hijo, corro el peligro que mi hijo algún día llegue a comer pan en Pesaj, juro que nunca me muevo de aquí de vivir frente a una yeshiva, para que por lo menos mis hijos sepan que los judíos no comen matzá en Pesaj. No comen pan en Pesaj, perdón, matzá. No comen pan en Pesaj. Deben de comer matzá. Eso a mí me dejó muy impresionado. Yo era soltero en ese tiempo cuando escuché eso. Decía, este gironí, este secular, este de enfrente que lo odiamos porque por él no se construía la yeshiva. Este es el que no se quiere mover de aquí por Pesaj. Pesaj es Pesaj. Puede estar en contra de Shabbat, puede estar en contra de kosher, puede estar en contra de muchas cosas. Pesaj, aunque no sea religioso, tienes que respetarlo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Por eso dije antes que es una de las maravillas que tenemos en el judaísmo. Y a mí ustedes saben que a mí me gusta investigar y cuestionar cosas que son un poco raras. Cosas que dejan lugar a pensar. ¿Por qué deja lugar a pensar? Porque todos nosotros como padres o como abuelos, como comunidad, una de las preocupaciones más grandes que tenemos es cómo garantizar que nuestros valores sean transmitidos a las próximas generaciones. Una de las preocupaciones más grandes es que hay cosas que los papás lo tienen tan aferrados, tan seguros que así debe de ser, y de repente ven que las cosas se van de las manos. La persona dice, bueno, ¿cómo le ha hecho el judío en Pesaj? ¿Vamos a aplicarlo a las demás cosas también? Por eso me es interesante a mí investigar y cuestionar este tema. Cuando nosotros nos enteramos, hoy en día en nuestra generación, que lamentablemente muchos tabúes que antes eran cosas cerradas, tabú, no se podía ni siquiera cuestionar, hoy en día están en juicio. Conceptos tan sencillos como que una muchacha tiene que entrar limpia a su boda, virgen, 0 kilómetro, que las muchachas judías se casan de agencia, no de tianguis, que no se prueban antes de la boda, que solamente cuando vas a comprar un coche de agencia solamente aceptan que veas las especificaciones que vienen en el prospecto. Pero si tú quieres probar el carro, no lo puedes probar ni para adelante ni para atrás, porque en el momento en que lo sacas de la agencia ya vale el 20% menos. Así era la filosofía judía miles de años con respecto al matrimonio. Los matrimonios no se hacen en tianguis, se hacen en agencias. Ese era el concepto judío. Y cosas que eran tan sencillas hasta hace 10, 15 años. Yo le dije a un papá ahora, digo, ¿tú sabes de este problema que hay en la escuela donde estudia tu hija? Me dice, sí, pero mi hija no. Mi hija seguro se va a conservar porque los valores que le damos en la casa. Le dije, ok,
nos vemos dentro de 10 años y platicamos. La presión social es una presión tan fuerte que hay. Cosas que antes eran tan claras y seguras. Me dijo una chava, una jovencita de la comunidad, una jovencita mayor de 20 años, dice, es más fácil encontrar una virgen de 22 que una de 16. Ya ni que la generación ha cambiado. Se ha deteriorado tanto que todavía las de 22 no pueden creer cómo están las de 16. Están locas, ¿qué les pasa? También las de 22 están locas, pero no tanto como las de 16. Un ejemplo. Y uno dice, bueno, ¿cómo se puede garantizar? ¿Cómo se puede garantizar? Una vez me contó una señora que venía a las clases aquí los miércoles, dice que su hijo tenía una amiga de la escuela. El niño tenía 15 años, la amiga 14. Las mamás eran a mí muy amigas, se conocían del comité de Kerena Yesod. Y los hijos se hicieron amigos también. Y iban a hacer las tareas juntos. Una vez iba él a casa de ella, una vez venía ella a casa de él. Cuando la niña venía a casa de su hijo, la mamá esta, la que venía a mis clases, nunca permitía que cierren la puerta cuando estaban haciendo las tareas, para que no vayan a hacer otro tipo de tareas. ¿Ok? Porque ellos hacían tareas de preparatoria, no van a hacer tareas de universidad. ¿Ok? Lo hablen. Y cuando el hijo iba a casa de la amiga, la mamá, que es la amiga de ella, la mamá decía, sí los dejaba que cierren la puerta para hacer las tareas. Y ella se enojaba, le decía a su amiga, no dejes, cuando mi hijo va a tu casa, no permitas, por favor, que sea. Dice, tú que ella es Yiddish, la amiga era Yiddish. Dice, tú no permitas que mi hijo esté con tu hija con la puerta cerrada. Ay, tú eres atrasada, tú eres anticuada. Tú no sabes que los valores son los valores, y mi hija no va a hacer nada con tu hijo, máximo se van a dar un besito y todo. ¿Y qué tiene? Por no hay que ser anticuados. El problema es que los papás, la verdad, entre nos, sin ofender a nadie, porque me incluyo a mí mismo, los papás estamos anticuados. Somos anticuados. Y vemos la nueva generación, ¿sí?, con la mente anticuada. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo crees que mi hijo va a hacer eso? ¿Cómo crees que mi hija va a hacer? Y es un error garrafal. Por eso digo, en varios niveles, en todos los niveles, los sectores, los más religiosos, los menos, en cada sector hay ciertos tipos de cosas que antes eran inconcebibles, antes eran increíbles, y ahora ya es normal. Ahora ya es algo normal. Entonces la persona dice, ¿cómo puedo yo garantizar y asegurar el futuro de mis hijos? ¿Cómo puedo garantizar que todos los valores que yo quiero inculcar, que se conserven igual que Hametz en Pesach, que la matzá de Pesach? Vamos a estudiar cuál es el secreto de Pesach y vamos a aplicarlo a otras cosas también. ¿Entendieron lo que estoy tratando de introducir a esta plática? Que podemos tomar el ejemplo de la fiesta de Pesach para adoptarlo y adaptarlo a otros tipos de valores, usar la misma estrategia que se usa en Pesach. ¿Cuál es la estrategia de Pesach? Muchos pueden decir, es que es muy grave comer jamés en Pesach, es muy haram. Ustedes saben que es más haram encender un cerillo o una luz en Shabbat. Es 100 veces más haram que comer un pedazo de pan la noche del Seder junto con la matzá. Es mucho más haram lo del cerillo, pero mucho. Una es Mot Yumat, leímos en la Perashá la semana pasada. Una, la Torá la condena con la pena máxima, y la otra también, la Torá le da un castigo muy fuerte, pero no la pena máxima, Karet. Karet se puede resolver con Teshuvá, pena de muerte no se resuelve con Teshuvá. En los tiempos que había Beit HaMikdash, una persona que hacía Hilul Shabbat con testigos y con advertencia previa, llevaba la pena máxima y no había arrepentimiento. Y si una persona comió Hametz en Pesach, también tenía una pena muy grave, pero si confesaba de todo corazón, se borraba el pecado. Quiere decir que el Hilul Shabbat es mucho más grave que Hametz en Pesach. Y sin embargo, ante todos nosotros y ante mucha gente y ante yo también, Hametz en Pesach es pavor. Pasamos por al lado de una panadería en Pesach y nos tapamos la nariz y cruzamos enfrente. Hametz, así sentimos como que nos electrocutamos cuando huele Hametz en Pesach. Y Hilul Shabbat, podemos convivir con una persona, un familiar que viene a la casa
y él no respeta Shabbat, y vemos que prende y apaga la luz, y decimos, bueno, él no respeta, ¿qué se puede hacer? ¿Aceptarías que él coma un sándwich en tu casa en la noche de Pesach? Es que él no respeta. No. Eso es otra cosa, no me mezcles las dos. ¿Qué diferencia hay? Es el mismo Dios, la misma religión, y Dios dijo que esto es más grave que esto. Entonces volvemos otra vez a la pregunta. ¿Cómo podemos utilizar la estrategia de la fiesta de Pesach para adoptarla y adaptarla a otros valores que hay en el judaísmo? Para inculcarlas, ¿cómo podemos hacer que nuestros hijos, o que nosotros mismos, y después nuestros hijos, sientamos el mismo pavor del Pesach, del Hametz, el mismo para hablar un Lashon Hara, para no hacer un comentario negativo sobre un ajeno, sobre un prójimo? Cualquier comentario negativo sobre cualquier persona es 17 chuletas de puerco, 17 pecados. Está escrito en el Hafez Haim, trae la lista. Lo telej rajil, no hables mal de alguien. Si te preguntan, ahorita viniste a la clase, ¿dónde está fulana? Ya sabes cómo es, no le gusta venir a las clases. ¿Es la sonará? Es un comentario negativo de alguien. Ya sabes que es una floja, o ya sabes que esto, ya es la sonará. ¿Cómo podemos hacer para sentir esa distancia de la sonará como la distancia que tenemos del Hametz? Entonces por eso decidí indagar y profundizar, y ahora vamos a ver que encontramos, Baruch Hashem, un secreto muy grande escondido en Hag HaPesach. Fíjense que la respuesta a esta pregunta la vamos a encontrar en las últimas 4 o 5 perashiot que estamos leyendo en la Torá, y principalmente en la perashá que vamos a leer el próximo Shabbat. El próximo Shabbat se van a leer en el Sefer 2 perashiot, Vayakhel y Pekudé. En esas 2 perashiot la Torá concluye la gran obra, la obra de arte que hicieron los judíos en el desierto, el primer santuario, el primer Mishkan, la primer morada donde reposó la Shejinah, la divinidad de Dios, se comunicaba con el pueblo, y si queremos hablar en lenguaje moderno, el primer satélite que construyó el pueblo de Israel para captar las ondas divinas. Vamos a entenderlo al lenguaje moderno, para poder tener línea celular y poder comunicarse con el Creador. Eso era el Mishkan, el santuario. Y ese santuario, las perashiot pasadas, las últimas 3 perashiot, la Torah cuenta con amplitud, cómo Dios le ordenó a Moshe, con detalle, cómo debería de ser cada uno y uno de las columnas, y las bases de las columnas, y las cortinas, y los ganchos que unen a las cortinas, y los botones, y la ropa del Cohen con todos los lujos de detalles, de lino trenzado con lana, shesh mosdar, todo lo que cuenta la Torá, impresionante, zahab, vajesef, unjoshet, oro, plata, cobre, las piedras preciosas del Cohen Gadol, todas las campanitas que llevaba la ropa del Cohen Gadol, todo lo precioso que han ustedes escuchado y oído sobre la construcción del Mishkan. Inclusive, arriba tengo un libro que los niños tienen de la escuela con dibujos, a ver si me están escuchando ahí por el intercom, que traigan por favor el libro del Bigdei Mishkan, Bigdei Keuná y Mishkan. Y ahora de Israel viene y trajo un CD precioso, que tú entras al Bet HaMikdash y te muestra cómo era, algo precioso, muy, muy bonito, muy educativo en la computadora para los niños, que se ve exacto cómo era todo, muy, muy bonito. Cada uno de los instrumentos, cada uno de los kelim, de los objetos del Mishkan estaban hechos con tanta precisión, con tanta exactitud, algo precioso. Eso fue en las 3 perashiot pasadas. En las perashiot que vamos a leer este Shabbat, que son 2 juntas, ahí la Torah ya cuenta cuando el pueblo de Israel llevó a cabo esa obra, cuando el pueblo de Israel realizó todo, Kasher Tzivá Hashem et Moshe, como lo ordenó Dios a Moisés. Y fíjense ustedes, es una de las perashiot más cómodas para los que leen el Sefer. Los que leen el Sefer, uno de los problemas que tienen es dónde tienen que parar. A veces cuando hay mucha gente que tiene que subir porque hay fera o algo, pues no saben dónde parar. Paro acá. Esta perashá es muy fácil. Yo recuerdo hace 2 años estuve en Panamá, en esta perashá, y ahí había mucha gente. Ahí suben como 50 personas en Shabbat. Era muy fácil. ¿Dónde paran? Kasher Tzivá Hashem et Moshe, como ordenó Dios a Moshe. Hay como 20 veces Kasher Tzivá Hashem et Moshe. Repite, todo fue hecho como ordenó Dios a Moisés, como ordenó Dios a Moshe.
¿Para qué repite la Torah tantas veces? Como ordenó Dios. Y hizo el pueblo como ordenó Dios. Y hicieron las mujeres como ordenó Dios. ¿Por qué repite tanto la Torah eso? Eso es un punto que vamos a aclarar. Y segundo, en la construcción de este gran santuario, esta obra de arte, la Torah resalta y destaca mucho la participación de las mujeres. Tanto en lo que es la colecta, que dice la Torah, Vayavou Anashim ala Nashim, y vinieron los hombres con las mujeres, se peleaban las mujeres para también ellas participar con sus joyas en la construcción del Mishkan, y tanto en la obra, en la acción, porque había que tejer, coser, bordar, tallar. Dice la Torah en la perashá esta que vamos a leer en Shabbat, Vechol anashim asher nasal liban otan bechokhma, y todas las mujeres que nasal liban, ¿qué es nasal liban? Que elevó el corazón de ellas con jokhma, con inteligencia, hicieron tal y cual cosa. Así cuenta la Torah. Y los comentaristas de la Torah, de la Biblia, Ramban, Rashi, Targum, ellos se detienen en este punto. ¿Qué quiere decir? Kol Anashim, todas las mujeres, que elevó el corazón de ellas con Jochma. Que diga todas las mujeres inteligentes, Jajamot, todas las mujeres profesionales, todas las mujeres costureras, bordadoras que sabían bordar. ¿Por qué especificó Kol Anashim? Pídelo ahí arriba, pídelo ahí arriba. Pídeselo a los güeyes. Es otro imá. No es este. Este es el del Bet HaMikdash, el del Mishkan. Las columnas, Avodat HaMishkan. Bueno, Bekitsur, ¿por qué la Torah resalta tanto la participación de las mujeres y utiliza un concepto distinto y raro que no se ve en toda la Torah, que dice Nasal Liban Otan Bejochma? Las mujeres que elevó el corazón de ellas con Jochma, con inteligencia. ¿Qué quiere decir elevó el corazón de ellas? Fíjense ustedes en Ramban, Nachmanides, en Sforno, en todos los comentaristas de la Biblia, dan su explicación. Hoy yo voy a traer la explicación que dice el Zohar HaKadosh. El Zohar es la fuente de la Kabbalah, escrita por Rabbi Shimon Bar Yochai. Fue escrita hace como 2000 años, en los tiempos de los Tanaim, los tiempos del Talmud. Rabbi Shimon, el que se escondió en la cueva 12 años, y él reveló los secretos de la Torah en el Zohar. Zohar, ¿saben qué es la palabra Zohar en hebreo? Zohar quiere decir mazhir, que es Zohar araquía, brillo. El brillo de la Torah está en el Zohar. La luz de la Torah está en el Zohar. La parte halágica, la parte filosófica puede ser que se encuentre en la Biblia normal o en el Talmud, pero la parte de la luz, el brillo de la Torah, está en el Zohar. Lo descubrió Rabbi Shimon Bar Yochai. Y acá hay una parte, no se puede estudiar, no cualquiera puede estudiar Zohar, se necesita mucha pureza para estudiar porque ahí están escondidos secretos muy grandes de Kabbalah, de el trono celestial, de los cielos, de los ángeles, cosas que no alcanzamos, las reencarnaciones, de los matrimonios, cómo se forman las almas, la alma de Adam Arishon, todo ese tipo del desenlace de la creación del mundo, desde el día que se creó y de antes que se creó, cosas que no podemos captar con facilidad, se necesita mucha pureza y limpieza para poder estudiar Zohar. Pero hay partes del Zohar que son relativamente fáciles y pueden ser percibidas por cualquiera de nosotros. Y esta es una de las que vamos a leer ahora. Dice el Zohar así: Tajaze, ven y observa, dice el Zohar, observa lo siguiente, pon atención al siguiente mensaje. Ketiv, está escrito, lo que dijimos antes en la perashá de esta semana, Bechol Anashim asher nasal liban otan bejochma, todas las mujeres que elevó el corazón de ellas con jochma. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la jochma especial que las mujeres deberían de tener, que la Torah las alaba y las elogia a las mujeres en su participación activa, aparte de financiera, en su participación activa en la construcción del Mishkan? ¿Cuál es la categoría especial de las mujeres? Dice así: Beshatá de avo avdin avita. Esto es lo que estoy leyendo, se lee, es un zohar que se lee cuando se inaugura una casa. Cuando se inaugura una casa se hace una fiesta
que se llama Hanukat Habayit, que se mata al borrego o la gallina, y se acostumbra a leer esto. Y ahora vamos a ver qué relación tiene esto con la inauguración de una casa, porque está hablando de la inauguración del santuario, ¿ok? Entonces, esta es la relación que tiene. Dice así: cuando las mujeres hacían cualquier trabajo designado para el santuario, para el Mishkan, Havó hambre, dale Makdesha. Ellas en el momento en que lo hacían decían, esto lo estamos haciendo para el Mikdash, dale Mishken a estos para cubrir el Mishkan, dale Paruchta a estos para el Parojet, Vejel Kol Inun Umanin. Están bien todos los artesanos que trabajaban en el Mishkan, ellos cada cosa que hacían decían, esto lo hacemos para el Mishkan, esto lo hacemos para el Bet HaMikdash, esto lo hacemos para el Sefer Torah, esto lo hacemos para tal y cual cosa. ¿Para qué lo hacían esto? Begin de Ishre Kedusha Yadayu, para que repose la santidad sobre esos objetos de Itkadash o Avita, y que se santifique aquel objeto. De Katzalik le atrae, y cuando llegue ese objeto a su lugar adecuado al santuario, Bigdusha Salik, ya entraba con santidad. Aquí hay un concepto que dice el Zohar así. Este concepto yo se los voy a traducir en otro lenguaje que se usa mucho en la filosofía hebrea. Es el siguiente. El Zohar nos enseña Koach Poel Banif'al. Pongan atención. Koach Poel Banif'al. ¿Qué quiere decir? La fuerza o la influencia del actor, del que está actuando en la acción, en su obra, en lo que él hace. Nos enseña el Zohar un secreto muy grande, que la persona, aparentemente, si nosotros vemos una silla que la hizo un carpintero o un tapicero, tú dices, es una silla. Y si ves otra silla igual que la hizo otro tapicero, es la misma silla. Las sillas son iguales. Dice el Zohar, no, es un error. Físicamente se pueden ver iguales, pero si la intención de un tapicero o carpintero fue intención sagrada, en esa silla está impregnada una influencia sagrada. Y cada persona que se siente en esa silla va a sentir algo sagrado. Y si la intención del carpintero que hizo esa silla fue una intención negativa, una intención pecaminosa, una intención materialista, entonces el que se siente en esa silla se le va a impregnar a él esa tendencia materialista, esa tendencia pecaminosa. Eso se llama Koach Poel Banif'al, la fuerza de la intención en la acción. Lo que tú piensas en el momento de actuar, en el momento de hacer algo, se inserta, se impregna en ese objeto que tú hiciste, la intención que tú pusiste. Entonces dice el Zohar, eso es lo que la Torah alaba a las mujeres. Las mujeres cuando construían el Mishkan, ¿cuál era la jochma especial? La jochma especial no era el saber coser y bordar. Cualquier mujer sabe coser y bordar. La jochma especial, la inteligencia especial de esas mujeres, ¿saben cuál era? Que ellas cuando tejían el parojet, la cortina para el Sefer Torah, concentraban todos sus pensamientos únicamente en la santidad que va a tener este parojet, que esto va a funcionar para cubrir el Sefer, que esto va a funcionar para acercar a la gente a Dios, y no pensaban que van a poner una placa, esto lo hizo la señora fulana. No pensaban en eso, porque si pensaban en eso, ese pensamiento se impregnaba en ese parojet, y cuando alguien abría esa cortina, se le metía la vanidad que metió la mujer en su pensamiento cuando hizo aquel parojet. La jochma especial, la sabiduría especial de las mujeres en este caso es concentrar toda su intención netamente en lo que están haciendo con el objetivo de lo que se está haciendo, y no pensar en ningún pensamiento ajeno y extraño, en ningún interés creado. Esa era la jochma de las mujeres. Dice aquí el Zohar HaKadosh algo impresionante para completar esta idea. Está escrito en la Torah, ustedes van a ver como después de Pesaj, una semana, en la perashá que leemos en la Torah, hay una ley de la lepra. La Torah habla de la lepra del cuerpo, en cualquier parte del cuerpo puede haber lepra. Tenía que venir el Cohen y definir si era una lepra o no. Si era, lo encerraba 7 días. Todo un proceso de pureza. Y había también lepra de las ropas, en las prendas a veces había manchas. Y también, la más curiosa y misteriosa, es lepra en las paredes de la casa. Así dice la Torah: cuando vayan ustedes a la tierra de Canaán,
yo voy a poner lepra en las paredes de la casa, y entonces tiene que venir el Cohen, y el Cohen decide si esa mancha se considera lepra o no. Una vez que decidió que sí, ¿qué tienen que hacer? Tienen que cerrar la casa 7 días, después de 7 días viene el Cohen y dice, si ve que la mancha todavía persiste, dice, esta casa está leprosa, ¿y qué hay que hacer con esa casa? Derribarla totalmente. Las piedras y el cemento y todo el material de la casa, la varilla, hay que mandar afuera de la ciudad, desbaratarla y tirarla al mar, no se puede tener provecho de ella. Y si quieren reconstruir la casa, tienen que traer nuevo material. Ni siquiera se pueden utilizar las varillas, el ladrillo, todo lo que había antes no se puede utilizar. ¿Ok? Entonces, pregúntanos a Jamín, ¿cómo Dios le dice al pueblo de Israel, cuando están en el desierto, cuando vayan a la tierra de Canaán, les va a poner lepra en las casas y van a tener que derrumbar las casas? Oye, mejor espérate hasta que lleguemos a Canaán. Y cuando suceda, me dices qué tengo que hacer. ¿Por qué? Y la Torah lo dice como en forma afirmativa. Dios dice, Quitabó Eres Canaán, cuando vayan a la tierra de Canaán, yo pondré lepra en las casas. Di, si es que llega a suceder, no dice si la Torah. Dios dice, va a haber lepra en las casas. ¿Para qué no lo dices? ¿Por qué así? Entonces dice los Jajamim una explicación. Así está escrito en Rashi sobre la Torah, que los canaanitas sabían que los judíos venían de Egipto con intención de conquistar la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y ya habían visto cómo ellos habían ganado a potencias mundiales. Imagínense un pueblo que salió, destruyó a Rusia, que era Egipto en ese tiempo, destruyó a Estados Unidos, que era Sihón, destruyó a Inglaterra, que era Og, o que eran gigantes en esa época, que todo el mundo les tenía pavor. Las 5 potencias mundiales, los que estaban permanentes en la ONU, ¿cómo se llaman? Los 5 grandes de la ONU. Esos, vino un pueblito chiquito y los despedazó y los desmoronó. Entonces ya, ¿qué les queda ahorita a Francia, a Italia, a otros países más pequeños? Un ejemplo, los canaanitas sabían que era guerra perdida. Estaban temblando, hasta se les quitó el apetito del temor. ¿Qué va a pasar cuando lleguen los judíos a conquistar? Entonces, ¿qué hicieron los canaanitas? Ellos decían, bueno, van a venir los judíos y nos van a hacer guerra y nos van a conquistar. ¿Cómo se nos vamos a escapar? Y todos nuestros tesoros y todas nuestras riquezas que hemos acumulado durante años y siglos, ¿vamos a permitir que el enemigo disfrute de nuestros tesoros? No. ¿Qué hicieron? Escondían sus tesoros dentro de los muros. Los muros eran muy anchos, como los muros de Jerusalén, muy, muy anchos. Pues sí, búscame ¿cómo se llama? El del Mishkan. A Mishkan de Kelab, con fotos. Arriba, un cuadernito. Entonces ellos escondían sus tesoros en las paredes. Entonces Dios dijo, Hashem dijo, ¿cómo voy a hacer para avisarles que sepan que hay tesoros escondidos? Entonces, ¿qué hacía Hashem? En aquellas casas, ni modo que van a destruir todas las casas para ver en cuál hay tesoro, tampoco. No pueden destruir toda la ciudad. Entonces, en aquellas paredes, en aquellas casas donde había, Hashem mandaba lepra, el pueblo judío derribaba las paredes y encontraban ahí abajo los tesoros. Esa es una explicación sencilla que está escrita en el Talmud, que por eso Hashem dijo en forma afirmativa, voy a mandar lepra en las paredes, y eso es una buena noticia. Esa va a ser la señal. ¿Dónde van a encontrar ustedes los tesoros? Muy bien. Pregunta el Zohar que estamos leyendo ahora de Hanukkah Tabay, de inauguración de casas, pregunta una pregunta muy fuerte. Si ese es el único motivo, ¿por qué entonces Dios dijo en la Torah, puso hincapié, que esas piedras no se pueden volver a usar? Yo derribé el muro, encontré el tesoro, ahora agarro las mismas piedras y las vuelvo a armar. Y la Torah dice, no, afara, jerikaj, tiene que agarrar otra piedra y otro cemento, todo nuevo, no se puede usar el material. ¿Por qué? Si ya encontré el tesoro, déjame usar las piedras. Dice el Zohar, aquí hay algo más profundo, ¿qué es? Dice, así como la persona, cuando piensa un pensamiento positivo, el pensamiento se impregna en un objeto, se impregna en el objeto. También cuando una persona piensa un pensamiento negativo, ese pensamiento se impregna en el objeto. Y toda aquella persona que utiliza ese objeto, se le mete esa negatividad, se le impregna a la persona que está utilizando el objeto. Dice, los canaanitas, había muchos de ellos que eran adictos a la idolatría. Los canaanitas como general eran idólatras. La Torah habla mucho de eso. Cuando ustedes lleguen a la tierra de Canaán, no vayan a copiar de ellos
que ellos son idólatras, destruirán todos sus altares y todos sus templos. Eran idólatras de figuras, ¿ok? Idolatría, que es una de las 7 prohibiciones que tiene también el Goy. El Goy no puede ser idólatra, ¿ok? El Goy tiene que creer en un solo Dios, tiene que creer que no hay más que un Dios y rezarle a ese Dios y creer solamente, si él cree en una figura, está transgrediendo uno de los 7 mitzvot de Ben Noach. Entonces los kenanitas eran idólatras, pero había muchos de ellos que no eran nada más idólatras, eran adictos a la idolatría. Tan adictos que eran, que todo lo que hacían, lo mezclaban con Avodah Zará. Todo lo que hacían. Cuando construían una casa, decían Santo Domingo y Santo esto y Santo el otro, que Sejuaringo, como las di, algunos obreros ponen sus taches en el momento de la obra. Todo lo que hacían cuando iban a hacer un carpintero algo, pensaba también Santo esto y Santo Sejuarento. Entonces, dice el Zohar HaKadosh, que esos pensamientos que pensaban los kenanitas se impregnaban en las paredes de su casa. Cuando iban construyendo su casa, decían, esta fila de ladrillos la hago para San tanto, y la otra fila para San Shehuaro, y la otra... Entonces eso se iba pegando ahí, y toda persona que habite esa casa, se le pega esa tendencia idólatra. Se le pega, se le mete. ¿Por qué? Porque está habitando dentro de unas paredes construidas con intenciones de Avodah Zará, con intenciones... Entonces, solo Dios podía saber las intenciones. ¿Quién sabe las intenciones? Solo Hashem. Solo Hashem podía saber en Kenan cuáles paredes y cuáles casas fueron construidas con pensamientos de Santo Shehuaranto. Entonces, por eso, casi Hashem mandaba la señal con lepra. Y decía, tienes que derribar ese ladrillo, esa pared y ese cemento no lo puedes volver a usar. ¿Por qué? Porque ya está envenenado, ya está contaminado. Ustedes saben que descubrieron en una ciudad, había enfermedades, había un conjunto de casas que la gente se enfermaba mucho y no sabían por qué, por más que les daban vacunas y medicinas se enfermaba. Descubrieron que ese lugar mismo había sido un hospital durante muchos siglos, y en ese hospital las paredes fueron absorbiendo los virus. Las paredes, y al que habitaba ahí ya se le pasaba el virus, nada más el permanecer ahí. Eso se aplica igualmente en el concepto de Koach Poel Banifal. Cuando una persona construye una pared con una intención negativa, la pared se envenena, y ese veneno se transmite a todos los que habitan en esa casa. Y por eso Hashem mandaba lepra en las casas de los que tenían ese tipo de pensamiento cuando construyeron sus casas, para que los judíos destruyan los muros, encuentren los tesoros, que aparte era cierto, y no podían volver a usar las piedras porque las piedras estaban envenenadas y contaminadas. Dice el Zohar HaKadosh, por eso, cuando una persona va a construir una casa, es muy importante el pensamiento que se piensa, que uno piense que construye esta casa para servir a Dios, para educar a unos hijos sanos. Como dijimos una vez, es más fácil construir 500 edificios que un hogar. La persona con cada ladrillo que pone tiene que pensar, esto no es una casa, esto va a ser un hogar. Y por eso se acostumbra a hacer la fiesta de Hanukkah Bait. Lo primero que se hace al entrar a la casa, antes de acomodar los muebles, es reunirse y estudiar Torah. ¿Para qué? Para que la Torah se impregne en las paredes y se metan los muebles. Ok, así explica aquí el Zohar, y eso es lo que hacemos nosotros, la fiesta de Hanukkah Bait. Y eso es lo que las mujeres hacían en la construcción del santuario. ¿Cuál era la gran inteligencia y sabiduría de aquellas mujeres que participaron de forma activa en la construcción del Mishkan? Que sabían concentrar todos sus pensamientos y sentimientos en lo sagrado de lo que están haciendo. Y no mezclaban, no decían, ¿ves esta cortina que estoy haciendo? Cuando sea Kippur y el Kohen Gadol entre ahí al lugar más sagrado, yo voy a estar ahí, le voy a decir a mi amiga, ese yo lo hice. Si pensaba así, entonces ¿qué pasaba? Al parojet, a la cortina esa, se le impregnaba vanidad, se le impregnaba orgullo. Entonces cada vez que el Kohen Gadol entraba ahí, se le metía el orgullo al Kohen Gadol también. Y era un pensamiento negativo. La fuerza que tiene, esto se llama Koach Poel Banifal, la fuerza del actor en la obra que él hace. Y fíjense que esto es un descubrimiento que yo he descubierto en este Zohar, que con eso explicamos el tema de las mujeres, cuál fue la gran sabiduría de las mujeres en la participación del Mishkan, y con esto podemos entender muchas cosas que están escritas en la Torah. Cuando analizamos un poco más profundo vemos que no es algo novedoso. El Gaón de Vilna dice que si construyen un templo
netamente Leshem Shamaim. Leshem Shamaim quiere decir con intención celestial, sin ningún interés creado. Dice el Gaón de Vilna, ¿qué quiere decir Leshem Shamaim? Aún aquellos que cortan los troncos de la madera que se van a hacer las vigas, eran de madera antes, que se van a hacer las vigas del techo del templo, un templo normal, un knis, que también los leñadores sean gente que piensen únicamente pensamientos positivos en el momento en que la están leñando y construyen un templo, un knis con esa intención. Dice el Gaón de Vilna, es imposible que una persona que rece ahí le entre algún pensamiento ajeno en el momento del rezo, que pierda la concentración en el momento del rezo. Es imposible. Imposible. Porque como las paredes están impregnadas de santidad y de intenciones divinas, no puede entrar un pensamiento ajeno. Sin embargo, nosotros vamos al knis y nos cuesta mucho concentrarnos en el rezo. Vuelan los pensamientos. ¿Por qué? El carpintero que construyó las sillas, las butacas, ¿qué pensó? Ganar dinero. ¿Para qué quiere el dinero? Para irse de parra o irse con mujeres o hacer pecados. Entonces eso se pegó en la silla. La persona que donó esas butacas, ¿para qué las donó? Su placa. Entonces cuando yo me siento en esa butaca, se me está pegando a mí la vanidad de querer presumir y de repente sin darme cuenta presumo mi vestido que tengo puesto. ¿Por qué? Porque se me pegó esa tendencia a presumir de la silla donde estoy sentado. Y es un problema, es algo por un lado muy bonito, pero por otro lado muy complicado. ¿Por qué? La responsabilidad que tenemos aquellas personas que hacemos cualquier cosa, y fíjense, cualquier cosa. La Torah dice, cuando, algo muy sencillo, dice, si un Sefer Torah que lo escribió un Yehudí, kasher, bien, ya sabemos la santidad que tiene. Si se cae el Sefer al suelo, tenemos que ayunar toda la comunidad. Así es el din. Si se cae el Sefer, tiene que ayunar toda la comunidad. Es algo muy, muy delicado. Un Sefer Torah que lo escribió un Goy, ese Sefer Torah se entierra. Genizá, se manda la Genizá, no se puede usarlo para leer, no tiene, se entierra. ¿Por qué se entierra? Porque tiene los nombres de Dios escritos ahí. Un Sefer Torah que lo escribió un judío ateo, decidió escribir un Sefer para hacer negocio. Cuestan caros los Sefer, se ganan una buena lana, y él tenía muy buena letra. Y el Sefer Torah pasó computadora. Ya saben que hay revisión por computadora que revisa todas las letras. Y está intacto, íntegro. Y la letra es de las más preciosas que hay en la historia, en el mundo. ¿Qué hay que hacer con ese Sefer Torah? Dice la Gemara, y Saref. Hay que incinerarlo, quemarlo. Imagínense ustedes que yo los invite a todo el público a la ceremonia de la incineración de un Sefer Torah. Agarrar un Sefer Torah y quemarlo y hacerlo ceniza. ¿Por qué? Lo escribió un apicoros, lo escribió un min. Sefer Torah Shekatvó min y Saref. ¿Y qué tiene? ¿Sabes qué tiene? Te voy a decir qué tiene. El ateo cuando escribe el Sefer está impregnando dentro de cada letra sus pensamientos de ateísmo. Y cada persona que lea con ese Sefer se contamina. No nada más que lea. La existencia de ese Sefer en el mundo contagia y contamina. Ni siquiera la puedes enterrar, jacito los muertos, porque la tienes que enterrar al lado de ellos. Lo tienes que hacer ceniza. Ceniza, no tiene derecho de existencia. Es algo impresionante, impresionante. Es algo pereplain. Ustedes pueden agarrar, para no irnos muy al extremo, un sofer que escribe un tefilín. Escribir un tefilín es muy difícil, por eso cuestan tan caros los tefilín, porque se equivocan en una letra, tiene que tirarlo todo y escribir de nuevo. No es como en el sefer que se puede corregir. En el tefilín, un error que se encuentra, o en la mezuzá, hay que escribir todo el tefilín, por eso son tan caros. Eso es proporcional lo caro que es el tefilín a un sefer. ¿Por qué? Porque se tiran a veces 2, 3 hasta que sale uno. ¿Ok? Un sofer que escribió un tefilín después de mucho esfuerzo, ya le salió el tefilín, a la quefa. Hay un problema. ¿Cuál es el problema? Cuando empezó a escribir el tefilín, se le olvidó decir, este tefilín lo escribo, Leshem Kedushat Tefilín. No dijo eso. Sino lo escribió, sabe escribir. ¿A dónde? A la Geniza. A enterrarlo. ¿Por qué? No puede tener Kedushá de tefilín si no hubo un pensamiento de un judío con santidad que pensó en el momento de escribirlo, yo escribo esto para que tenga Kedushá del tefilín. Esa es la fuerza del pensamiento. Igual en el tzitzit. Si uno está armando un tzitzit y no pensó Leshem Mitzvah Tzitzit, el tzitzit no sirve. No sirve, hay que desarmarlo y volver a amarrarlo otra vez Leshem Mitzvah Tzitzit.
Estamos viendo nosotros cómo el pensamiento de la persona, una vez hay un concepto que se llama, no sé si ustedes escucharon, dibuk. ¿Qué es dibuk? Dibuk es Barminan cuando le llaman, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman cuando un alma se mete dentro de otra? Algo así, ¿no? Extorsión es sacarlo, ¿no? Extorsión es retirarlo. Eso existe y hace como muchos años en Europa era muy frecuente que sucedía eso y habían jajamín especial que sabían cómo hacer para sacarlo. Una de las formas que hacían para quitarlo era poner encima del enfermo. Al cristal. Y ahí se dan cuenta que ya salió. Una vez había una enferma de esto y trajeron el libro del Zohar y la pusieron encima del paciente y no se sale. La volvieron a poner y no sale. Entonces fueron a preguntarle a un jajam, dijo, esperen, dijo, aquí está, lleven este Zohar. Pusieron el Zohar y al momento se salió. ¿Qué diferencia hay? Dice, el Zohar que ustedes pusieron fue impreso con un papel que fue fabricado en una fábrica judía que trabajan en Shabbat. Y eso se impregnó en el papel y ya no puede tener la kedushá, no puede tener la santidad para poder que veamos nosotros la importancia, Rabotai. Yo lo dije una vez y lo vuelvo a repetir porque a muchas personas les puede servir. Yo nunca me imaginé que esto lo que les voy a decir ahora a 10.000 kilómetros de distancia ha hecho efecto. Una mujer, por ejemplo, de Mashal, está cocinando la comida para sus hijos. Está cocinando la comida. Y cuando está cocinando la comida, en la mitad le llega una llamada telefónica y está haciendo la sopa o el bisde o lo que sea, cada quien lo que cocina, los tacos, lo que sea. Y llega la llamada y Baruch Hashem inalámbrico. Entonces, en inalámbrico puedes estar al lado de la estufa y hablando, ¿verdad o no? Y estás hablando y te dice un chisme de fulana y tú dices, ¿qué? Es una malvada, espérate, se me va a quemar la comida, todo lo que están haciendo, todos los corajes que están haciendo en el momento de hablar por teléfono, cocinando, se meten en la comida. Y tus hijos cuando comen esa comida, se les mete en la sangre ese coraje, y se les mete esa chismología, y esas ganas de hablar mal del prójimo, y todo lo que tú hiciste en el momento de cocinar, se les mete a ellos. En cambio, ustedes prueben, y esto es Baduk, checado y comprobado, prueben ustedes, la mujer pruebe, más vale cocinar, yo les digo, más vale cocinar menos comida. Y por eso dicen que es bueno ser naturista, eso sí es vegetariano, es bueno ser. Una de las ventajas que es que Dios cuando manda la lluvia para que crezcan las plantas, la manda con buena intención. Entonces cuando come el tomate, no está comiendo nada de pensamientos humanos, fue fabricado por el Creador. Es una de las ventajas que tiene de comer verduras crudas. Esa es una solución buena para la que no se puede aguantar. Pero imagínate, ¿no le puedes dar a tus hijos puras cosas vegetales crudas? Ustedes intenten y prueben lo que les voy a decir ahorita. Traten ustedes concentrarse media hora nada más, media hora en la cocina y no estén más de media hora. Y en el momento en que están cocinando, piensen todo el tiempo en cosas preciosas, cosas bonitas. Alegría, paz, tranquilidad, respeto al prójimo, respeto a los padres, unión en la familia, todo lo que se les pueda ocurrir bonito. Y si no se les ocurre, pongan un cassette de Torah mientras están cocinando media hora nada más, media hora. Y ya luego con el audífono, exactamente con el Y luego dejen de cocinar ya acabó la cocina, ya déjenlo a la lumbre, ya terminó, yo ya mi parte ya la hice. Y después váyanse a hablar chismes en el teléfono, en la otra recámara, para que la olla no escuche, ¿ok? Y van a ver ustedes cambios en los hijos. Es algo impresionante lo que les digo, está revisado y comprobado. Una mujer, si ustedes saben de algún vecino que tiene problemas de Shalom Bait, problemas de matrimonio, se escuchan por los gritos. Hoy en la mañana tuve que hablar por teléfono a una vecina a preguntarle si necesita ayuda. De los gritos que se escuchaban a las 8:30 de la mañana, gritos, pero de a 30 metros se escuchaba. No, me dijo, no se preocupe, no hay problema. Si ustedes saben de un vecino que tiene problemas de Shalom Bait con su pareja, y por más que trataron de ayudarlos no pueden, yo les voy a dar una receta. Hagan un pastel cada viernes, o el jueves, y mientras hacen el pastel, pónganse a cantar mientras amasan la masa, ya hace Shalom. Ya hace Shalom, ya hace Shalom. Así como la masa y la harina y el agua se unen y forman un solo pastel, también este hombre con su mujer, que se unan y formen un solo pastel, un solo hogar, y piensen en la unión, y mándenle el pastel a ese matrimonio.
a ese vecino. Y van a ver ustedes cambios increíbles. ¿Por qué les digo 10,000 kilómetros? Estaba yo en Argentina, hace 6 meses fui a un seminario en agosto, y en la mesa me tocó sentarme, el viernes a la noche me tocó sentarme, cada seguridad me sentaba en otra mesa, para convivir y platicar con la gente. Me tocó sentar con un grupo de chavos y chavas. Había una jovencita de 22 años que no había experimentado muchas cosas malas, tuvo con Go y todo. Ya estaba en plan de Hazara Bichubá, de regreso ante Shubá. Ya había dejado sus malos caminos. Y me contó que ella empezó a acercarse por los cassettes que había escuchado que llegan ahí, de los que mandamos acá. Y me dice que ella trabaja así, dice, y sabe que Jajam dice, lo que usted dice tiene tanta filosofía, tanta verdad. Gracias, gracias. Y dije, ya, todos son cumplidos. Dice, no, yo lo he comprobado, yo lo he comprobado. Digo, ¿a qué te refieres? Dice que ella trabaja en vestidos de novia. Ella atiende un negocio no es de ella es empleada, y le dan comisión, creo. Y tenía una clienta que ya la había vuelto loca que otra vez le iba y venía, que no se decidía si iba a comprar o no le va a comprar. Que este modelo no me gusta y que el otro no me gusta y que esto y prueba esto y tráeme italiano y tráeme francés. Ya estaba ella desesperada y ya le quería vender porque parece que era una buena operación. Le quería ya vender, no se decidía. Justo escuchó este cassette. Dice ella que cuando llegó esta clienta, le dijo, ¿quiere que le haga un café? Le dijo, sí. Fue y le empezó a hacer el café de capuchino y empezó a batir el café y decía, para que compre un vestido de novia, para que se case, para que lo luzca, para que disfrute de la boda de su hija, no sé qué. Algo así, empezó a pensar, empezó concentrada y le batía el capuchino, ya saben la espuma que le salió al capuchino ese, de tantos pensamientos que le hizo. Dice ella, le serví el café, dice Rab, de veras no, usted no lo va a creer, parece magia. Terminó de tomar el café, entonces a ver qué quiere ver, lo vio, démelo, me lo llevo, aquí está el cheque, cómo está, sin ningún problema. Dice, yo viví y yo comprobé. Tengo muchos otros ejemplos. Una señora aquí en México, no se vayan porque el que se va a perder este email, que vale la pena escucharlo. Es la conclusión de la conferencia de hoy. Una señora aquí en México, la misma de que les conté antes de la hija y del hijo, la que no quería que su hijo se cierre con la amiga, ella me contó, ella quería mucho que su marido se haga Shomer Shabbat. Ella ya era Shomer Shabbat y su marido todavía no. No sabía cómo hacerle. Ella escuchó esta conferencia que yo di hace 4 años aquí mismo y dijo, voy a probar. ¿Qué hizo? Preparó la comida de Shabbat. El beye, el chun, el jamín. Ella cada día nos lo preparaba. Pero esta vez lo preparó pensando, Beshameru, Bene Israel, eta Shabbat, Ismehu, Shomeres, Ikiesh, Mera Shabbat, El Ishmereni. Cantaba ella mientras la hacía, que si yo cuido el Shabbat, Dios me va a cuidar. Pensaba eso cuando hacía la comida de Shabbat. ¿Está bien? Dice que ella preparó, y con mucha alegría, dijo que le entre alegría a mi marido y que le entre amor al Shabbat. ¿Está bien? Ese Shabbat llegó el marido del Knis, porque iba al Knis en Shabbat, le sirvió ella la comida. Dice el marido, su nombre que no sabe ni leer hebreo, jamás en su vida en la mesa de Shabbat cantó una canción, jamás. No sabe cantar, no sabe. De repente le dice el marido a la mujer, oye, ¿no quieres cantar algo de Shabbat? Después de la comida, dice, ¿no quieres cantar? Dice, yo no sé cantar, le dice la esposa. Dice, vamos a cantar algo de lo del templo. Empezó a cantar Raubani, Medge, Burato, no cantan en el templo. Las canciones del templo las empezó a repetir. Cantó como 4 o 5 canciones, media hora estuvo cantando. En la noche se fueron a cenar a un restaurante, sábado en la noche, y le dice ella estaba así la mujer. Le dice, oye, ¿te diste cuenta que hoy en la mañana cantaste canciones de Shabbat? Dice, sí, una cancioncita. Dice, no, cantaste 4 o 5 canciones. Ay, ¿qué importancia tiene? Dice, te voy a decir el secreto. Y le contó lo de la comida. Moray Brabotá, esto es algo impresionante. Para terminar la conferencia, antes de terminar, antier me llegó un email. ¿Quién conoce a Tommy Hilfiger? ¿Sí lo conocen? Yo lo conocí antier, yo no sabía quién era. Antier me enteré quién era. Sí, fui con mi esposa y le pregunté, ¿quién es esta persona? Escuchen, les voy a leer en español porque lo están difundiendo por todo el mundo. Esto me llegó de Argentina, de una de mis alumnas, que me manda preguntas de Torah. Es número 1 en la moda del mundo hoy en día. Es el único en la historia de la moda que las tiendas grandes como Liverpool les ruegan que les venda mercancía. En vez de que él ruega que quiere vender, les ruega vende, porque si está la mercancía de él en tu tienda, las ventas suben. ¿Ok? Y yo tengo un sobrino que es muy religioso y todo, y no se viste algo que no sea de Tommy. Hasta la kipá ya no hay, pero saco,
corbata, calcetines, calzones. Ayer mi esposa mostró un calzón de mi hijo de Tony. Yo no sabía que era esto. Oprah Winfrey. ¿Quién es? Yo tampoco no sabía quién era. Ustedes la conocen. En uno de sus programas recientes de Estados Unidos, ¿no? Del CNN, ¿no? Una cantante o una... Bueno, Oprah Winfrey en uno de sus programas recientes entrevistó a Tommy Hilfiger, el diseñador de la ropa que lleva su nombre. En el show, Oprah le preguntó si de verdad él había hecho el siguiente comentario. ¿Cuál es el comentario? Dicen que él había dicho así: si yo hubiera sabido que los negros americanos, los hispanos judíos y los asiáticos comprarían mi ropa, no la hubiese diseñado tan buena. Desearía que esa gente no comprara mi ropa, pues la misma está hecha para gente blanca de clase alta. Ante la pregunta de Winfrey, Oprah es negra. Ante la pregunta de Winfrey de si él había hecho tan cruda afirmación, le preguntó: ¿es cierto que usted dijo esto? Hilfiger respondió con un simple y escueto sí. Ya no se justificó, ¿no? Sí, lo dije. Inmediatamente después Oprah le exigió que abandonara su show. Nuestra sugerencia es, escriben ahorita, están publicando en todo el mundo, nuestra sugerencia es: vamos a darle lo que él ha pedido. No compremos su ropa. Vamos a ponerle una estación financiera que no le permita a él mismo pagar los ridículos precios que le pone a su ropa. Boicot, así de grande, boicot. Por favor, envíe este mensaje a todas las personas que pudieran estar gastando su dinero en una persona que nos considera basura. Ok. ¿Por qué digo yo esto? Yo les voy a decir, yo no soy mucho de publicar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el tema del antisemitismo es un tema que está escrito en la Torá, ya está garantizado, ya está documentado. Es Absonet, Jacob, el Goy, hay algunos que te lo declaran, otros que no. Pero aquí yo tengo un punto. Yo no me pongo de acuerdo con esta campaña de boicot, en el sentido en que ellos lo están poniendo. Pero yo tengo una pregunta. ¿Este hombre es un hombre o del manicomio? ¿Sí? Es su negocio. ¿Qué necesidad tiene de hacer esta declaración? ¿Qué necesidad tiene de hacerlo? Que venda más, que diga: mi ropa está hecha para todo el mundo. Todo el mundo, hasta el indio de la India tiene que vestirse mi ropa. ¿Verdad o no? No debería decir así. Sino que es un hombre que tiene tanto odio en su corazón, tanto odio, que quizá toda su empresa y todo su negocio lo fundó para mantener y para promover grupos nazis y grupos antisemitas en el mundo. Y él le vale que le compren menos con tal de declarar el odio que tiene. Entonces, pongan atención, yo me uno al boicot, pero con otro motivo. Una persona que tiene tanto odio y toda su empresa está basada en ese odio, su ropa está impregnada de odio. Entonces, al que se vista su ropa, le va a entrar odio en su corazón. Odio a la suegra, odio a la cuñada, odio al Shani, odio al Halevi, separación de comunidad. Esa es la causa que yo promuevo con la conferencia de hoy, que dejen de usar ropa Tommy, no para el antisemitismo, sino por el odio que está impregnado en todo lo que él diseña, por la idea que dijimos, Koach Poel Banifal. Para terminar, el broche de oro, para comprobar que este concepto es un concepto tan verdadero y tan fuerte en el judaísmo. Si ustedes me preguntan por qué la fiesta de Pesach trasciende tanto en el pueblo judío, les voy a decir por qué. Es la única fiesta que todo lo que uno hace dice es para Pesach. Vas a comprar tomate para Pesach. ¿Qué tiene el tomate para Pesach? El tomate de Pesach y todo el año es el mismo. Sí, pero estoy comprándolo para Pesach. Va el pollo para Pesach. Y el pollo de Pesach y el todo es igual el mismo. No nada más eso. Vas a comprar una ropa, la ropa para Pesach. Ferchi, ropa, no, para el Pesach. Entonces, ¿qué sucede? Todo 8 días nuestros hijos están mamando Pesach. En todo lo que hacen. La silla Pesach, la mesa Pesach, el mantel Pesach, el libro Pesach, todo Pesach. Entonces, ¿cómo se les va a meter en la sangre y se lo van a heredar a sus hijos el Pesach? Esa es la respuesta, porque esta fiesta
trascendió tanto en el pueblo de Israel. Si nosotros queremos que trasciendan nuestros hijos en cualquier tipo de valor, vamos a impregnarlo en la comida, en el tomate, en el pepino, en la cocina, en todo lo que hagamos, en la cortina. Cuando vas a comprar unas sábanas para la cama de tus hijos, piensa, para que duerman bonito, para que descansen, para que el otro día se puedan levantar y servir a Dios. Piénsalo en la compra y vas a ver cómo se le mete a tu hijo. Todo lo que hagas. Me contó una señora que en un tiempo venía aquí a las conferencias, que su mamá era una señora un poco atrasada, anticuada, de así de Alepo, no sé dónde venía, de Siria, y cuando un hijo se enfermaba, ¿qué hacía? Agarraba un vaso de agua de la llave, y agarraba el vaso de agua y ponía una cucharita en el medio y decía, con este vaso de agua vas a decir la verajá y Dios te va a curar y te va a mandar refuerzo y demás, y se le daba que lo tome. Así hacían, a su abuelita así lo hacía. Dejó escrito, y uno dice, ¿qué tiene que ver? ¿Pero qué tiene? Koach Poel Banifal. Si un pensamiento negativo puede hacer que se queme un Sefer Torah, un pensamiento positivo no puede hacer que reviva y que se cure tu hijo, eso es lo que tenemos que aprender de la clase de hoy. Mujeres queridas, y Ekarot, Yehudiot y Ekarot, la limpieza de Pesaj es algo tan sagrado, no lo dejemos en manos de las muchachas. Porque ¿saben qué piensa la muchacha cuando lo está haciendo? Uf, a ver cuándo me puedo escapar de esto. Y eso ya está impregnando en el objeto la flojera, el cansancio, el rechazo a las cosas. Hay que tratar que ayudarse con las muchachas, pero todo. Yo recuerdo una vez cuando fui a imprimir mi primer libro, que hicimos el libro de Rosh Hashanah, fui yo mismo a la imprenta a aprender yo la máquina, la que va a imprimir los libros. Pues yo que sé el Goy, que trabaja con qué intención, la persona que lea mi libro, yo quiero que se le impregne ese amor al rezo, ese amor a la tefilá, el amor a Dios, el acercamiento al Creador. Y cuando fui, me acuerdo una vez, si había cosas que tenía que ayudarme yo con los goyim, yo les exigí que hagan Netilat Yadayim todos, los yijiros, los goyim. Y los llevé al lavabo, hicieron caso, y no más que hicieron caso. Un goy le estaba enseñando al otro cómo se hace. Y le dijo, ¿y tú cómo sabes? Dice, porque yo a la iglesia que voy, el cura también nos enseñó a hacer, todas las mañanas cuando nos levantamos, esa lavada de manos. Ya los goyim están copiando el concepto de Netilat Yadayim de nosotros. Tenemos que saber, Koach Poel Benifal, la fuerza del actor en la acción. Yo recuerdo cuando estaba haciendo mi primer libro, no el de Rosh Hashanah, estaba haciendo otro libro, al principio lo empecé a hacer con un ideal, y después se convirtió en comercio. Dije, ¿cuánto dinero voy a ganar de este libro? Cuando vi que se convirtió en comercio, ya lo dejé. Lo dejé 3 meses, dejé de trabajar. Dije, ¿por qué? El que va a leer este libro se van a meter ganas de ganar dinero. Si yo lo estoy haciendo con esa intención, y cada vez que yo estoy haciendo libros y a veces de repente el Yetzirah se mete, ¿cuánto dinero puedo ganar de esto? Paro la obra. Para la obra. ¿Por qué? Se está impregnando en el libro que estás haciendo. Hay que tratar de hacer las cosas con la intención, como las mujeres que hicieron el Mishkan. Así es verdad que nos ayude, que sepamos adoptar el mensaje de la fiesta de Pesaj y adaptarlo para todos los mensajes que queremos inculcar a nuestros hijos. Koach Poel Banifal. ¿Con qué intención cocinas la comida? ¿Con qué intención compras la ropa? ¿Con qué intención preparas tus vacaciones? Todo, las intenciones se impregnan en la acción e influyen en nuestros hijos. Ojalá que siempre las influencias sean positivas y para bien. Amén, queridas son. Voy a decir Minjá porque se me fue el tiempo ya, perdón, Gracias por su atención a este shiur del Rav Malech. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malech, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de la semana, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Rav Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.